Hoy tenemos la 12ª razón que nos revela las Escrituras, la Biblia, por qué dar gracias a Dios. Aquí está: para que no se me haga tarde. ¿Qué tiene que ver la gratitud con el tiempo, con el cumplimiento y el destino de nuestras vidas? Vamos a las Sagradas Escrituras, ¿les parece? Abre tu Biblia, por favor, conmigo en el libro de los Romanos, su capítulo 14, leamos. Desde el verso 5 dice: hay quien considera que un día, y está en rojo, un día tiene más importancia que otro. Pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en su propia convicción u opinión. El que le da importancia a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. Lo demuestra. ¿Cómo se le demuestra? Con gratitud. La gratitud debe demostrarse. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. El libro de los Romanos, la carta a los Romanos nos está revelando demostración de gratitud y nos está hablando de tiempo. Un día para alguien es especial, hace planes, proyectos para los días con Dios. Otras personas dicen: no, todo es igual, todo es igual. Bueno, Dios dice: pero debes darme gracias. Hablando de tiempo, de temporalidad, de días, de años, de periodos, de proyectos, Dios dice que debemos darle gracias. Y hay una razón en el versículo 8. Mira el 8. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y también está en rojo: si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Muy bien. Está hablando de gratitud, demostraciones de gratitud. ¿Por qué? Porque hay tiempos, hay temporadas, hay un proyecto, y luego nos habla de la vida y la muerte. Vamos a abordar este tema para que no se haga demasiado tarde. Debemos dar gracias. Vamos a abordarlo desde Romanos. Dios dice que estemos pendientes de demostrarle este año qué estás planeando para darle gracias a Dios por una gran reconstrucción, por su favor y sus milagros. Vamos a abordar este tema con algunas preguntas. La primera pregunta es esta: si nos sorprende la muerte sin demostrar gratitud a Dios, ¿qué pasaría si nos sorprende la muerte y no hemos hecho un plan, un proyecto para darle gracias a Dios con nuestros bienes, con lo que Él nos ha regalado, los dones, las fuerzas, el tiempo, los recursos, los proyectos, las empresas, los negocios, la familia? Pues aquí hay un ejemplo en nuestra nación que pasó hace apenas unos días. Yo creo que Dios permitió que supiéramos esto para este tema, que lo tomáramos tan en serio. Aquí está la noticia. Buenas noches. En un vuelo charter fue trasladado desde Medellín hasta Valledupar el cuerpo de Jorge Oñate, el cantautor vallenato, quien murió esta madrugada en la capital antioqueña. Fanáticos del artista acompañaron la caravana fúnebre hasta el aeropuerto Olaya Herrera. Las reacciones por parte de artistas, figuras públicas y políticos no se hicieron esperar ante el desafortunado fallecimiento del cantante de vallenato Jorge Oñate. Increíble. Uno de los exponentes más reconocidos en nuestro país del género vallenato, de nuestra cultura, falleció. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestro tema? Muchísimo, muchísimo. A mí me sorprendió algo, yo no lo sabía, que él se había convertido al cristianismo hace unos años atrás ya. Yo también soy un hijo de Dios y pronto estaremos con música cristiana, cantando para el Señor. Cantando para el Señor. Cantando para el Señor. Yo tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que yo tengo. Un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Ahora, este hombre, una acción tan impresionante. Mira que él ganó unos premios. Aquí te voy a mostrar algunos de esos recuerdos. En la foto lo tenemos ganándose un Grammy. ¡Wow! Los premios más cotizados, quizás más famosos de la música, los Grammy. Y se ganó un Grammy como cantante y expositor del vallenato. Ahí está con gente famosa. Pero al otro lado, en el momento de su fallecimiento, salió esta noticia. Dice: el disco inconcluso de música cristiana que Jorge Oñate preparaba para su retiro a los 71 años que vivió el jiguero de América, no le alcanzaron para cristalizar sus sueños. ¡Ah! Nuestro tema, querido. Mira el título de la enseñanza de hoy: para que no se me haga
tarde. Querido, hay que ser agradecido, no que el otro año voy a hacer un plan para Dios. Bueno, el Grammy le significó a Jorge Oñate reconocimiento, lo mejor le abrió puertas en esta tierra, pero allá en el cielo el Grammy no cuenta para nada. Oye, querido, ¿cómo vamos a llegar a la presencia de Dios? ¿Con qué nos vamos a presentar ante Él? Jorge Oñate no alcanzó, postergó, hizo un montón de álbumes que le significaron premios y contratos y ganar dinero, pero para Dios, ¿qué? La segunda pregunta que nos vamos a hacer hoy es esta: ¿qué pasa si nos sorprenden las pruebas sin demostrar gratitud a Dios? Ya vimos que la muerte nos puede sorprender. Oye, si no dimos gracias a Dios, será muy tarde. Ahora las pruebas, las adversidades, las dificultades. ¿Qué pasa si me llega, pero yo no le he dado gracias a Dios? Yo no hice un plan, un proyecto para darle gracias a Dios. Miremoslo en los Colosenses, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice así: y ser fortalecidos en todo sentido, y está en rojo, fortalecidos con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. ¡Wow! Aquí tenemos a Colosenses. ¿Qué nos está diciendo Colosenses? Que si nosotros damos gracias y llegan las pruebas, no será tarde. Por favor, que no te sorprenda una prueba, que no te sorprenda una dificultad sin haberle dado gracias a Dios, haber tenido un plan especial de primicias, un plan especial de servicio, un proyecto especial para la iglesia. Que no te sorprenda ni la muerte como a Jorge Oñate, pero ahora estamos hablando de las dificultades, las pruebas. Y la Biblia tiene un testimonio. El Espíritu Santo me acordó de un testimonio de no cualquier personaje, sino era alguien que tenía poder, alguien que estaba en la esfera económica, en la cima, en la cúspide. ¿Quién fue ese hombre? Aquí te lo voy a traer. ¿Pero qué es esto? ¿Reconoce esos signos, Aspenaz? Creo que son palabras, señor, pero no sé en qué lengua. Dedos surgieron en el aire y escribieron esas palabras para mí. Es algún tipo de magia. Debe serlo. Sumo sacerdote, explique. Por lo que parece, se trata de la manifestación de un Dios todopoderoso. Son objetos sagrados del Señor de los Hebreos. No debieron haberlos profanado. ¡Tonterías! ¡Son tonterías! Debe ser algún tipo de truco. Un truco para asustar a nuestro rey. Piensa, Veroso. ¿Es la divinidad de los hebreos queriendo vengarse de No nosotros? lo sé, señor. Tal vez sea... ¿Qué significan esos escritos en la pared de mi palacio? Wow, el asunto se puso difícil. Le llegó la prueba. Que no sea tarde para ti. Dice la Biblia acerca de este rey que estamos viendo en Daniel capítulo 5. Leámoslo. En el versículo 29 y 30 dice así: entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello, que se le nombrara tercer gobernante del reino. Y esa misma noche, está en rojo, fue asesinado. Muy tarde para Belsasar, rey de los babilonios. ¡Wow! Eso que estábamos viendo, ese instante, es una advertencia de Dios para el tema de hoy. ¿Cuándo quiso dar gracias a la iglesia? Pero cuando les llegó la dificultad, ya fue tarde. Quiso honrar la iglesia, quiso respetar las cosas de Dios, quiso honrar al siervo de Dios que le instruía, que le enseñaba, que oraba por él. Daniel lo llamó muy tarde. Que no sea demasiado tarde. Es la voz de Dios para ti hoy. Hay una famosa escritora, ella ha sido de los primeros lugares en el New York Times con sus libros. Se la voy a presentar quién es. Ahí tenés una foto de ella, Ellen Baugh. Tiene unos libros extraordinarios. Esa universidad que estás viendo en tu pantalla, la Universidad Georgetown. Ella tiene su maestría de allí, bueno, otros títulos más, pero destacada en la Universidad de Georgetown. En uno de sus libros, te voy a mostrar cómo se llama su libro. Aquí tienes la portada del libro. Radical Gratitude, la gratitud radical. En ese libro ya menciona esta frase que la recordé, el Espíritu Santo me la recordó y la quiero compartir contigo. Dice: la gratitud nos da la libertad de vivir contentos con el presente en vez de estar ansiosos por el futuro. Este libro es excepcional. Sabes que ella se sincera, se vuelve muy franca ella con este libro. Ella dice a las mujeres, en todos los Estados Unidos los estudios dicen que la mayoría que atienden en depresión y tristeza, en cuadros de ansiedad, son las mujeres.
Y ella dice que diagnosticando a las mujeres, en ese libro lo menciona, dice que la mayoría no son agradecidas. Caen por ingratas, porque es queja porque no tienen el cuerpo ideal, el rostro ideal, la economía ideal, el hombre ideal. Que no te sorprenda la depresión, la tristeza, la ansiedad, el momento difícil, no te sorprenda sin haber tenido un plan de darle gracias. En lugar de queja, leamos el libro de Eclesiastés en su capítulo 12. En el versículo 1 dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen, dice, los días malos y vengan los años en que digan, no, ya no tengo placer. Un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla, se detendrán las molederas por ser tan pocas y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Los ojos empiezan a ya no a leer bien, ya a perder su capacidad de ver, el cuerpo, la columna vertebral a inclinarse, y dice, no sea demasiado tarde. La Biblia nos está advirtiendo esto. Y el verso 6 y 7 de ese capítulo, repito otra vez, acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata, ya no haya platica, y se quiebre la vasija de oro y se te acabe ese trabajo, esos ingresos que tiene, y se estrella el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea en el pozo. ¿Volverá entonces el polvo? Lo que le pasó a Jorge Oñate, el polvo a la tierra como fue antes, y el espíritu volverá a Dios quien lo dio. Aquí está Dios hablándonos con claridad. Antes que llegue la muerte, antes que vengan los problemas, la gratitud te prepara para que eso no te tome por sorpresa. Una pregunta más en esta enseñanza. Si nos sorprenden los sueños, aquellos anhelos que tenemos de una pareja, de una familia, de un negocio, de un ministerio, pero no hemos demostrado gratitud a Dios, ¿qué pasará? Responde, dice la segunda carta de Corintios capítulo 1 verso 10. Él, hablando de Jesús, los libró y los librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestras sueños, esperanzas, y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos, está en rojo, darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Nosotros oramos, hacemos oraciones, pero dice la Biblia, haz un plan de gratitud. ¿Para qué? Para que ese don y esa esperanza te llegue. Él dice, Dios nos libró y nos librará. Dice, los dones llegan, las respuestas a las oraciones llegan. ¿Por qué? Porque hicimos un plan de agradecimiento. Los apóstoles le servían de ciudad en ciudad, se fueron como misioneros, dejaron cosas atrás personales, y dice, por eso Dios nos dio sus dones. ¿Tú anhelas un don? ¿Estás esperando un don de Dios? ¿Un regalo especial de Dios? Sírvele, dale gracias. Que no te sorprenda el tiempo. Tengo para contarte la historia de una mujer súper especial que aprendió a darle gracias. Permíteme mostrártela quién es. Esta mujer sirvió como médica misionera, atendiendo y formando a otros durante más de 20 años en África. Sirvió en medio de una feroz oposición por parte de los gobiernos hostiles. Fue terriblemente maltratada y padeció muchos sufrimientos por su empeño de obedecer al llamado del Señor. Helen Rosbier nació en el año 1925 en el condado de Hertfordshire, Inglaterra, mientras su padre era profesor de matemáticas en una escuela local. Al ser maestro, el padre de Helen daba mucha prioridad a la educación, así que la impulsó a estudiar medicina. Estando en la facultad, Helen se unió a la Unión Cristiana Intercolegiada de Cambridge, la organización cristiana estudiantil más destacada de la universidad. Allí se convirtió en una participante activa de todas las reuniones de oración y de estudio bíblico. Pero en el invierno de 1945, Helen viajó a un retiro de estudiantes en el que el evangelio fue revelado a su corazón y la joven se convirtió al Señor. Esa misma noche dio testimonio de su conversión y habló públicamente sobre el deseo de dedicar su vida a las misiones. Ella dijo, iré a donde Dios quiera que vaya, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, estás una heroína. Te traje, mira, de la galería de los héroes y heroínas de Dios, Helen Rosbier. ¡Wow! Mira, médica en los años 40, no era fácil. Y no de cualquier lugar, salió médica de Cambridge.
Porque ella aprendió desde niña dándole gracias a Dios. El Señor se le manifestó, le hizo realidad en los años 40. Difícil acceso para las mujeres entrar a la universidad. Ella llegó a ser de las primeras médicas. ¡Woo! Pero sigamos la lectura de la Biblia. Estamos en Corintios, ¿cierto? Segunda de Corintios, en el capítulo 2. En el versículo 13 dice: aún así me sentí intranquilo por no haber encontrado allí al hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, ¿qué empezó a hacer? Él siguió dándole gracias ¿a quién? A Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Por medio de nosotros esparce en todas partes la fragancia de su conocimiento. ¡Wow! Dice en el capítulo 1 de Corintios que hay que darle gracias porque hay esperanzas, hay sueños y hay dones de Dios para nosotros. Pero luego dice en el capítulo 2 que llegó una prueba, le trajo una intranquilidad. En nuestro camino a veces hay pruebas, intranquilidad por la universidad de los hijos, intranquilidad por el matrimonio, porque deseo ya casarme, siento que es el tiempo. Intranquilidad por mi economía, porque debo dar el paso para tener una casa propia. Nos llega intranquilidad y Dios está hablando otra vez de gratitud. Pues sabes que Helen se consagró y le dijo: Dios, haré lo que tú quieras, y fue enviada a las misiones en África como médica. Aquí te muestro qué pasó. Fuimos apresados, arrojados a las cárceles, humillados y amenazados. El sufrimiento de Helen llegaría a su punto más alto el 29 de octubre de 1964, cuando fue violada. Más tarde relató sobre esta experiencia. En esta terrible noche, golpeada y maltratada, aterrorizada y atormentada, indeciblemente sola, había sentido que por fin Dios me había fallado. Seguramente Él podría haber intervenido antes. Seguramente las cosas no debieron haber ido tan lejos. Había alcanzado lo que parecía ser la máxima profundidad de la desesperada nada. Mira, la Biblia nos está hablando y nos está hablando de hacer un plan de gratitud. Esta joven Helen desde muy niña empezó a darle gracias a Dios. No sabía las pruebas que iban a venir. Ella tuvo hasta dudas en su fe. ¿Por qué Dios lo permitió? Dios pudo haberlo evitado. ¿Por qué permite que me violen? Que abusen de mí. Una joven consagrada al servicio de Dios. Esa noche fue tenaz. Yo me enteré de esta historia en un libro. Decía: pero en medio de aquel espantoso tormento, mientras clamaba al Señor, sintió que Él le decía: Helen, hija mía, ¿puedes agradecerme? Ella sabía que Dios no le estaba pidiendo que le agradeciera por el mal, por la violación. La pregunta que sintió en su corazón fue: ¿puedes agradecerme por haberte hecho pasar por esta experiencia, aunque nunca te diga por qué? Wow, eso es duro, esto es alto voltaje. Que Dios a uno le diga: dame gracias, pero yo no tengo trabajo. Sírveme, pero mira, mi salud está vacilando. Está mal mi salud. Y Dios dice: dame gracias, conságrate a la iglesia mía. Dios está tratando con nuestro egoísmo. Dios está tratando lo que la anterior autora de la radical gratitud leímos, tratar con la depresión que es producida por el egoísmo. Trató con esta misionera médica y le dijo: dame gracias, tú me has dado gracias desde niña, ahora que te trataron con este abuso, que te golpearon y te encarcelaron. Esto fue en los años 60, de lo peor para la República del Congo. Fue en el África, en la República del Congo. Fue de lo peor y dijo Dios: dame gracias. ¿Y qué fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado de Pablo, miremoslo. Pablo estaba intranquilo por Tito. Desde el capítulo 1 dice: siempre le doy gracias a Dios, vivo agradeciéndole, vivo siendo un misionero. Ahora, leamos 2 de Corintios, ¿qué pasó? Versículo 16 dice: gracias que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlo, lo hizo con muchísimo entusiasmo por su propia voluntad. ¡Woo! Dale una buena alabanza a tu casa, por favor, alábale. La Biblia dice que Dios actuó en Tito. Mientras tú estás haciendo planes de gratitud, Dios está trabajando en nuestra vida. Si Dios está reconstruyendo nuestra vida. Si tú eres egoísta y dejas el servicio a Dios, tú eres un egoísta, una egoísta, un incrédulo, y crees que vas a prosperar como el mundo lo hace, viviendo de sus fuerzas, puede que sea demasiado tarde.
Gracias a Dios, Pablo no dejó que llegara tarde. ¿Y qué pasó con Helen Rosberg? ¿Qué pasó con ella cuando dio gracias? Aquí te voy a mostrar el desenlace. A través de la experiencia brutal y desgarradora de la violación, Dios se encontró conmigo, con los brazos extendidos de amor. Fue una experiencia increíble. Estaba tan absolutamente allí, tan totalmente comprensivo. Su consuelo era tan completo y de repente lo supe. Realmente sabía que su amor era indeciblemente suficiente. Me amaba. Hermoso, ¿quieres los brazos de Dios a tu alrededor? ¿Quieres que Él susurre su voz a tu oído y te diga, te amo, Henry, te amo? Oye, yo he escuchado esta voz en mis momentos difíciles. Cuando en mis momentos de necesidad yo he oído a Dios decirme, aquí está mi amor por ti, hijo, porque tú me has sabido dar gracias. ¿Será que será tarde para ti? No lo creo. Helen fue abrazada después de que en lugar de quejarse le dio gracias a Dios. Se arrepintió por estar murmurando, comparándose con las otras inglesas. Ellas sí están en su casa, ellas sí tienen su esposo, ellas no les pasa nada. Y yo de misionera, y yo trabajando como líder en la iglesia, y yo en el ministerio, y mira a mí cómo me va. Basta ya, ¿sabes? Helen falleció en el 2016, 91 años vivió. Helen la invitaron a los programas más famosos del mundo. Helen se escribieron libros. A Helen se le hizo una película en el año 2008. Mama Luke le llamaron a la película, hecha a Helen Rosberg. ¡Wow! Dale la alabanza a Dios. Que la película de tu vida se haga realidad. As well as organizing the school, another part of Helen's work was supervising the maternity unit. Day and night, expectant mothers arrived from the villages. Often there were emergencies requiring surgery. But occasionally, something very special happened. This reminds me of a story when I hadn't been out here very long. I was called over one night to the maternity, and despite how much they'll have changed, will we recognize each other? Will the Swahili language come back? Will we understand each other? Will I ever want to come back again after I get there? During her years in Africa, Dr. Helen Rosebeer climbed to the mountaintops of tremendous achievement, but also descended to the dark valleys of imprisonment, brutality and rape. Voy a terminar con una pregunta. La pregunta es, si nos sorprende la muerte de los que nos rodean sin demostrar gratitud a Dios, ¿qué tal si ellos mueren y nosotros no hicimos planes de gratitud a Dios? Pares de darle gracias a Dios por darme primos, por darme abuelos, por darme compañeros de trabajo, jefes en mi trabajo. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, nos ofrece la respuesta. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio, y está en rojo, Dios los escogió para ser salvos. Hay gente que Dios escogió para ser salva. Sí, por eso te puso en esa familia, por eso estás en esa universidad, en ese colegio, por eso vives en ese barrio con esos vecinos, porque Dios quiere que ellos sean salvos. ¿Qué necesitan para que se efectúe la salvación? Que tú tengas un plan de gratitud. Dios necesita que nosotros hagamos un plan para que, ay, se murió mi vecino y no le prediqué. Este año no sabemos quién morirá de nuestra familia. Dios quiere que todos sean salvos y que nadie se pierda. Eso dice las Escrituras. Él está haciendo tiempo y haciendo la invitación. Esto me hizo recordar, con esto quiero terminar, y ojalá nunca se nos olvide a la iglesia lo que acabamos de pasar. Esta noticia: riña dentro de un apartamento dejó un hombre y una mujer sin vida. La tragedia se presentó en el barrio La Riviera de la localidad de Engativá, en Bogotá, en donde un sujeto mató a la señora y luego se suicidó. No podemos olvidar esto. No tenemos que dejar de hacer planes de dar gracias, porque Dios quería salvar a Lady. Lady se congregó acá. Encontramos esto en nuestros archivos. Esto es un homenaje que hacemos hoy a ella. Y ahí está ella recibiendo su certificado como miembro de nuestra iglesia. Ella llegó con su niña como una inmigrante de otro país. Pero ella no siguió el plan de darle gracias a Dios. ¿Por qué?
porque su corazón se enamoró de un hombre. Es que no me dejan tener novios o qué, y se fue a vivir con él en fornicación. Lady Graterol no entendió, dejó su niña huérfana, la dejó sola en las manos del gobierno. Tal vez la van a repatriar porque no tenía familia. Increíble, increíble, querido. Tenemos que entender que Dios nos llama a la gratitud, a hacer planes y demostraciones de gratitud. ¿Por qué? Porque no quiere que sea demasiado tarde. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.